Tengo 82 años y he llegado a creer que lo más peligroso que una persona puede hacer es confundir una jaula con un santuario. Durante 3 años de mi vida hice exactamente eso. Tenía 64 años cuando empezó, una edad en la que crees que tu historia está casi escrita. Los giros de la trama ya están hechos, el personaje está definido. Eres quien eres. Me equivoqué. Esos 3 años no fueron un capítulo de pasión desenfrenada ni de traición dramática, fueron una erosión lenta y meticulosa, un impuesto silencioso que pesaba sobre mi alma, pagado en cuotas tan pequeñas que apenas sentí los retiros hasta que mi cuenta estuvo casi vacía. Cuando la gente escucha relación tóxica, imagina fuego, pero lo que me consumió no fue fuego, fue humedad. Una humedad que se infiltra en los cimientos de quien eres, pudre la madera desde dentro, haciendo que la estructura parezca sólida hasta que un día te apoyas en una pared en la que siempre has confiado y simplemente cede. Se llamaba Robert y no llegó a mi vida con una tormenta, entró con una niebla suave y persistente. Había enviudado recientemente. Mi esposa Eleanor llevaba 2 años fallecida. El profundo dolor se había suavizado hasta convertirse en una ausencia silenciosa y familiar. Mi mundo se había vuelto muy pequeño, muy silencioso. Mi hija vivía al otro lado del país. Mis amigos eran amables, pero tenían sus propias vidas. Conocí a Robert en una conferencia comunitaria sobre la migración de aves locales. Se sentó a mi lado y comentó amablemente sobre las diapositivas del ponente. Era elocuente, elegante e interesante. Hizo preguntas, escuchó. Para un hombre que se había sentido invisible durante 2 años, esa atención fue como agua en un desierto. No me bombardeaba con su amor, me aprobaba. Y para un hombre de mi generación, criado en el deber y con una competencia discreta, la aprobación parecía más valiosa, más real que la pasión. Me veía como alguien sólido, sensible, una roca, y ese era el anzuelo. Necesitaba una roca, y yo, tan cansada de sentirme como un fantasma en mi propia vida, ansiaba volver a ser algo sólido. Los primeros 6 meses fueron agradables, de compañía. Cenábamos juntos, paseábamos en coche, hablábamos de libros e historia. Era increíblemente inteligente y yo me sentía aún más inteligente con solo estar cerca de él. Me sentía relevante, pero la dinámica de nuestra relación empezó a cambiar poco a poco. Al principio fue imperceptible, un suspiro leve, casi imperceptible si elegía el restaurante equivocado. Una ceja levantada cuando contaba una anécdota de mi juventud que él consideraba tonta, una corrección sutil de mi gramática o del recuerdo de una fecha. No, Arthur, fue en 1978, no en 1979. Debes confiar en mí en estos detalles. Siempre lo enmarcó como cuidado, como si él tuviera estándares más altos para el mundo y para mí. Me estaba ayudando a ser mejor, más perspicaz, más preciso. Yo, que había estado solo, que temía convertirme en un viejo sentimental y olvidadizo, lo acogí con agrado. Confundí la crítica con intimidad. Para el 2.º año, el mapa de mi vida había sido rediseñado con él en el centro. Veía menos a mis viejos amigos. Robert los consideraba prósperas o una mala influencia. Me decía, Arthur, estás por encima de esas conversaciones triviales. Mis llamadas semanales con mi hija se acortaban. Él se quedaba en un segundo plano y yo, cohibida, la sacaba corriendo del teléfono. «Papá, suenas diferente», me dijo una vez. Le dije que se lo imaginaba. Dejé de poner mis discos clásicos, decía que eran sentimentales. Guardé las acuarelas de aficionado con las que había estado trasteando. Las llamaba una diversión agradable para alguien con menos rigor. Mis pequeñas alegrías, mis manías inofensivas, se archivaron discretamente bajo la etiqueta de defectos. Empecé a editarme. Antes de hablar, filtraba mis pensamientos. Le parecería inteligente a Robert, lo aprobaría. Mis opiniones se convirtieron en ecos de las suyas, mis historias, versiones depuradas. Estaba puliendo mis propias aristas para encajar perfectamente en el espacio que él tenía reservado para mí. El conflicto nunca era ruidoso. Si alguna vez me atrevía a discutir, él no discutía, se retiraba. Un silencio profundo y escalofriante se cernía sobre él. Él lo llamaba decepción. Mi papel siempre era tender un puente sobre el silencio, disculparme, convencerlo de que volviera, arreglar el clima que aparentemente había perturbado. Yo era el apaciguador, el estabilizador, y con cada disculpa por necesidades que no me atrevía a expresar me encogía. Recuerdo una noche, mirándome en el espejo del baño, vi el rostro de un hombre intentando mantener una pose. Una pose agradable, placentera y vacía. La luz en mis ojos se había apagado, parecía un inquilino en mi propia piel, y lo más aterrador, una parte de mí creía que tenía razón, que esta versión vacía de mí era el modelo mejorado, el hombre competente, sensato y despreocupado. Había confundido ser controlado con ser cuidado. El final no empezó con un enfrentamiento, empezó con una caída.
Una de verdad, estaba en el supermercado, alcancé una lata de un estante alto y se me nubló la vista. Me desmayé allí mismo en el pasillo. Desperté con caras de desconocidos, una ambulancia, la imagen borrosa de urgencias. Era deshidratación severa, agotamiento y una arritmia cardíaca leve. Su cuerpo le dice que está sometido a demasiado estrés, señor. Higgins, dijo la joven doctora con voz amable pero firme. Robert vino al hospital. Estaba preocupado, por supuesto, pero su preocupación tenía una textura. Estaba impregnada de una acusación sutil y tácita. Arthur, ¿qué te has estado haciendo? Te he hablado de tu dieta. Te he dicho que gestiones tu estrés. Nunca me escuchas. Mientras él hablaba, arreglando las flores que me había enviado un vecino, yo yacía allí con los cables pegados al pecho y tuve una visión, no una dramática, una simple, fría y matemática. Vi la ecuación de mi vida. Por un lado, este hombre, su aprobación, la vida ordenada y a prueba de críticas que representaba. Por el otro, mi salud, mi silencio, la lenta extinción de mi propio espíritu. Y vi con absoluta claridad que lo estaba eligiendo a él antes que a mí. Cada día votaba en contra de mi propia existencia. Salió a tomar un café. La habitación estaba en silencio, salvo por el pitido del monitor que me monitoreaba el corazón que yo había descuidado. Mi hija me llamó. Cuando escuché su voz, no tuve energías para editar. No tuve fuerzas para ser el Arthur mejorado. Se me quebró la voz. Estoy tan cansada, cariño. No hizo preguntas. Solo dijo, ¡ay, papá! Y en esas dos palabras escuché toda una vida de amor que no me exigía nada más que ser su padre. Fue el amor más puro y sencillo que había sentido en años. Fue el espejo que me mostró lo distorsionada que se había vuelto mi otra imagen. En ese momento se abrió la puerta de la jaula. Aún no había salido. Pero vi que estaba abierta. Irme me llevó 3 meses más, fueron los más difíciles. No por él, sino por mí, la duda era un torrente. Eres demasiado viejo para empezar de nuevo, esto es pura soledad, estás siendo desagradecido, esto es lo mejor que puedes conseguir. ¿Quién más te querrá? La toxicidad no solo envenena el presente, infecta tu futuro con miedo. Pero ya tenía esa ecuación desde la cama del hospital, y empecé muy discretamente a inclinar la balanza. Llamaba a mi hija todos los días, contacté a una vieja amiga a la que había descuidado, fui a una cita médica sin decírselo a Robert y seguí el consejo por mí. La salida en sí fue burocrática. Le dije que necesitaba espacio, que me mudaba a un lugar más pequeño para simplificarme la vida. Se sintió ofendido, frío, me dijo que estaba cometiendo un error catastrófico de juicio, que me arrepentiría de mi ingratitud. Sus palabras ya no eran como golpes, eran como confirmaciones. Se trataba de su juicio, sus estándares, no de mí. La primera noche en mi pequeño y silencioso apartamento fue aterradora. El silencio era ensordecedor. Pero a medida que pasaban las semanas, empecé a oír un sonido diferente en ese silencio. Era el sonido de mis propios pensamientos que regresaban, indecisos como animales que emergen tras un largo invierno. El resultado no fue un renacimiento triunfal, fue una convalecencia larga y lenta. Tuve que reaprender mis propios gustos. ¿De verdad me gustaba ese autor o simplemente había adoptado esa opinión? ¿Que quería cenar? Fue patético, en cierto modo, humillante. Un anciano redescubriendo su propia paleta. El precio de esos 3 años se hizo dolorosamente evidente. Había perdido un tiempo que jamás podría recuperar, años de mis 60 y tantos que deberían haber sido tranquilos y expansivos. Había dañado la confianza de mi hija y mis amigos. Mi salud se había visto afectada y lo peor de todo, había traicionado mi propia confianza. Me había demostrado a mí misma que podía ser persuadida para que me abandonara. Entonces, ¿qué aprendí en 3 años en esa tormenta silenciosa? Aprendí que la toxicidad no se define por la magnitud del conflicto, sino por el costo de la paz. Si el precio de la paz es tu voz, tu alegría, tu esencia, entonces no es paz, es rendición. Aprendí que las trampas más seductoras se ceban precisamente con lo que creemos que nos falta. Para mí fue la relevancia y la aprobación intelectual. Puede ser emoción, seguridad, pasión, estabilidad. El anzuelo siempre se adapta a nuestro anhelo. Aprendí que comprometerse es una palabra que debemos usar con mucho cuidado. Comprometerse con dónde cenar es una cosa. Comprometerse con tu esencia es un suicidio lento. Sobre todo, aprendí a escuchar la voz más importante que había descuidado, la física. Mi cuerpo sabía que estaba en un ambiente tóxico mucho antes de que mi mente lo admitiera. El agotamiento, la ansiedad, el mareo. Nuestros cuerpos no son solo recipientes, son los diarios más honestos que llevamos. Debemos aprender a leerlos. Ahora, a los 82 años, estoy solo y no me siento solo. Hay una profunda diferencia. Las relaciones que tengo ahora con mi hija, mi nieta y algunos buenos amigos se basan en una verdad simple y clara. Me muestro tal como soy y ellos hacen lo mismo. No siempre es fácil, pero nunca cuesta. Para cualquiera que esté escuchando, especialmente para aquellos que piensan que su tiempo de cambio ya pasó o que el dolor silencioso en su relación es simplemente cómo son las cosas, les ofrezco esto. Presta atención a lo que florece en ti y a lo que se marchita en presencia de esta persona.
Tu espíritu es el indicador más preciso que tienes. Nunca eres demasiado viejo para elegirte. Abandonar un clima tóxico no es un acto de destrucción, es el primer acto fundamental de creación, la creación de tu propia libertad. Mis 3 años con Robert no me quebraron, me moldearon a una forma que no era la mía. La recuperación fue simplemente el proceso lento y paciente de recordar mi forma original, y aquí en la quietud la he encontrado. No perfecta, pero auténtica. Esta es mi forma, esta es mi paz, por mucho que me quede será mía.